Gracias, señora Casalduro Jodar. Señora Cano Hernández. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera, y a todo el equipo que la acompaña también. Muy buenos días. Voy a comenzar mi intervención manifestando lo que seguro han oído ya acerca de la premura por la tramitación de estos presupuestos, porque tengo que reconocer que han superado la capacidad de intentar impedir y despreciar, en cierto modo, la labor de la oposición en esta Cámara con estas premuras. Nada nuevo, por otra parte, pero es que se han empeñado ustedes tanto a lo largo del año en aparecer como los generadores de todos los pactos, de escuchar a todos, de codecidir, de cogobernar, en fin, que algo nos confundieron. Hoy debatimos la tramitación de la ley más importante que pasa por nuestras manos y en estas cifras, señora consejera, que desglosan estas partidas, a veces poco claras, va la esperanza y el bienestar de miles de murcianos que no se merecen que se trate este tema con esta falta de rigor democrático por la premura que le he dicho. De hecho, son muchos los ojos avezados que están escrutando sus presupuestos, no solamente nosotros, y todos concluyen en lo difícil que es saber con exactitud los intríngulis de los mismos. Mire, le confieso que yo no he sido capaz de establecer el porcentaje que recoge en sus presupuestos destinado a cumplir el pacto por la pobreza que ustedes rubricaron. Ya estamos en la mitad de la legislatura y me gustaría que usted nos dijera por dónde va ese porcentaje. Espero que no vaya igual como con lo prometido y comprometido con la cooperación al desarrollo, para el desarrollo, porque no sale de la pura insignificancia. Espero que no sea así. En fin, creemos que ustedes consideran esto como un mero trámite, que nos meta en un debate un tanto estéril y que con ello sigamos el juego. Pero vamos a jugar, porque nosotros, a pesar de todos los impedimentos, seguiremos velando por los intereses de la gente que más nos necesita. Ha transcurrido un año y medio de su autodenominada revolución social y vamos a tener que dejarlo en revuelta o en pequeño disturbio, señora consejera, porque pasados los primeros meses de actividad frenética, eso sí, y anuncios de leyes, líneas, redes, proyectos y promesas, muchísimas promesas, nos damos de bruces con el parón posterior y la vuelta a la misma realidad de siempre. Parón que se refleja también en sus presupuestos, que la recuperación económica que ustedes venden no se corresponde con las cifras de su consejería y no llega a las familias. Esta recuperación no llega a las familias, como tampoco llega a los ayuntamientos, a los que destinan cantidades muy insuficientes para asumir las competencias impropias. Cifra siempre escasa, es verdad, siempre sería escasa, señora Tomás, pero me consta que usted lo sabe porque los ayuntamientos llegan a decírselo y las cifras están ahí. La política que reflejan sus presupuestos es absolutamente continuista, como decía mi compañera Casalduero, de gobiernos anteriores, con medidas que intentan lucir mucho, pero que no pasan de ser simple oropel. Y si de verdad quiere ayudar a las familias, no interpreten las leyes que les conceden los beneficios como lo han hecho ustedes con las 500 familias a las que le han recortado el derecho de las tasas de matriculación y examen que debatimos recientemente. Parecen tener ustedes cierta resistencia a los derechos que establecen por ley a favor de un reparto selectivo y, si me apura, hasta caritativo. Espero que estén contemplando en sus presupuestos remediar esa falta que estas familias han tenido y quiero que hoy se lo asegure también usted a todas estas familias, aparte de que las localice y les devuelva lo que les corresponde. En cuanto a los planes de viviendas para las familias y demás, también hay un trecho anunciado, trecho de lo anunciado a lo real. Los focos detectados de chabolismo en Lorca, que se apuntaban recientemente en Lorca, Murcia y Alcantarilla, siguen a la espera de soluciones, al igual que también los 2.000 desahucios que este año se han producido en la región, suponiendo un aldabonazo en las conciencias. Y por más que usted asegure que no hay desahucios en Murcia, las cifras son muy tozudas y se empeñan en empañar tales afirmaciones. Como también es un aldabonazo a nuestras conciencias el tratamiento de los refugiados en Europa, que Murcia, bueno, es un pequeño reducto dentro de esta gran Europa, pero siempre nos queda plantearnos la cuestión de si podíamos haber hecho algo más, porque desde luego se ha quedado también en en mero trámite. Usted estrenó consejería y, como sabe, crear estas estructuras no es nada barato, por lo que su tarea debería ser titánica, señora Tomás, para justificar cada euro que se dedica a levantar la persiana de esta Administración día a día. Por otra parte, los recortes en materia social fueron tan brutales desde 2010 que había que redoblar esfuerzos, y en eso estaremos siempre de acuerdo con usted en todo lo que aumente, para reorganizar unas prestaciones que se quedaron temblando y que aún les dura la tiritona, créame. Por lo que me va a permitir que le dedique unas palabras a la estructura y a las tareas de su consejería. Como bien sabe usted, el grueso de las prestaciones de servicios sociales, y hoy aquí ha hecho un detalladísimo
cuenta del reparto que se hace a cada una de ellas, está en manos de federaciones, de asociaciones, ONGs, proyectos, etcétera, que reciben de la Administración fondos para su funcionamiento. Son ellos los que hacen, por otra parte, todo el trabajo. Se organizan, contratan a personal, adquieren compromisos financieros y hasta contratan las pólizas para soportar la tardanza de sus pagos. Asunto que nos confiesan con muchísima angustia, como estoy segura que usted también sabe. Es decir, en otras palabras, financian a la Administración que les va pagando tarde, aunque dice el dicho que a todo hay quien gane. Y este mes de noviembre, señora, los dependientes de nuestra región, que también los ha mencionado, son los que van a pagar el pato de esa falta de liquidez, porque no han cobrado en noviembre. Y esto supongo que estaba presupuestado en 2016. No han cobrado esta prestación y seguro, como sabemos todos, esta no es una prestación que en principio sea de subsistencia, pero son muchas las familias que en nuestra comunidad lo necesitan para tal fin, para llegar a fin de mes y poder comer. Por un lado, van haciendo algo bien, como ha sido incorporar el grado 1 de la dependencia y todas las mejoras que le reconocemos y le alabamos, pero si no les pagan a los dependientes ya me contará. Como le decía, con todo este trabajo delegado en las distintas entidades que prestan los servicios, la tarea de su consejería es favorecer al máximo la calidad de tales prestaciones y algo importantísimo para nosotros, que también le señalé el año pasado, es ejercer el control de las mismas. Ustedes son los que han diseñado este modelo de prestaciones en manos de empresas o entidades del tipo que sean, en un porcentaje altísimo. Continúen su modelo hasta el final ejerciendo ese control, porque la responsabilidad de las mismas es exclusivamente suya, que se ajusten el número de empleados, sus titulaciones que se adecúen a lo que están prestando, a la calidad de los servicios que prestan y también a la seguridad. De los mismos servicios y que, bueno, controlar que tengan los médicos, las residencias de ancianos, que a veces se quedan sin ellos, y un larguísimo etcétera que no puedo detallar. Como también es tarea suya traer al escenario de los servicios sociales interconexiones con otras consejerías que también han mencionado que empiezan a hacer tímidamente, pero es que la necesidad es muy grande. Tienen ustedes la obligación de establecer nuevas políticas creativas y nuevas fórmulas que definan nuevas vías del futuro, porque desde luego las necesidades, todos sabemos que al igual que en sanidad, estas son crecientes con el envejecimiento de la población, esta falta de natalidad y esta falta de todo. Entonces, el futuro hay que prepararlo y ahí es donde deberían estar. En fin, y nuevas vías, como muy bien detallaron también los autores del informe del CES sobre las personas con discapacidad física y su relación con la actividad económica en su presentación recientemente en el CES, donde subrayaron la importancia enorme de conectar estos recursos y estas consejerías y ponían el ejemplo de los recursos educativos con los sociales para facilitar las fórmulas que permitan la formación de las personas con discapacidad que a veces no acceden a determinados programas formativos. De no abordar tales tan importantes cuestiones, señora Tomás, solo se quedaría el papel de su consejería relegado a una mera gestora de recursos que reparten con más o menos acierto o más o menos interés y con un muy escaso control, si tenemos en cuenta que su servicio de inspección y acreditación sigue siendo del todo insuficiente para garantizar los 4.000 centros y servicios que esta comunidad tiene. Este es su verdadero talón de Aquiles, señora Tomás, en su consejería, porque de suceder algo grave le pediríamos responsabilidades. En fin, le digo esto porque algo de esto vemos y creemos que el papel de su consejería debe ser más diligente en lo normativo, de lo que no ha mencionado usted nada hoy aquí, mucho más activo en el diseño de nuevas políticas que el Gobierno tiene la responsabilidad de iniciar e incluso de buscar trechos de ahorro, porque si no hay más, tendremos que buscar dónde se pueda ahorrar, mejorando de esta manera y buscando la máxima eficiencia. Además, vigilante de los recursos empleados, dado el volumen de prestaciones que quedan fuera del control de la Administración y el mucho interés que despierta el creciente volumen de negocio que conllevan estas prestaciones. Sin ir más lejos, cumplir con lo que ustedes establecen y no hacen, como es el caso también de la declaración anual de la dependencia que recientemente trajimos a la Cámara, y deben hacerse esos controles. Podemos mencionar Fuentecubas con sus quejas, porque han seguido llegando después de aquellas iniciales. Y más reciente, pero igual de escandaloso, es el tema del personal contratado por una empresa o fundación que presta sus servicios de seguridad en los centros de menores. Estos son ejemplos. ¿Quién controla a los que cuidan a nuestros menores? No hay ningún ojo público ahí, señora Tomás. ¿Se da cuenta usted del peligro del que le hablo? Precisamente por esa indolencia normativa de la que hemos hablado. Tienen la ley que regula todo esto, pero como no han hecho el reglamento, tampoco está sujeto a esos
controles que establece esa ley. Es la pescadilla que se muerde la cola una y otra vez. Lo que ustedes hacen con frecuencia es delegar la función del Gobierno a entidades que no tienen esa legitimidad y ustedes se instalan en una complacencia, pero no en el Gobierno y en el control real de las cosas y de los servicios. Estos temas, a modo de ejemplo, deberían alarmar a todos y espero que usted se ponga manos a la obra. Con esto quiero enfatizar cuál es la tarea de su consejería, señora Tomás: establecer nuevas políticas tan importante como los presupuestos, generar nuevos proyectos, nuevas ideas y buscar también y seguir ahondando en los proyectos europeos y toda la financiación posible que pueda llegar para remediar en parte la falta de financiación que tenemos aquí. Algo importantísimo que tendría que estar ya iniciado en la búsqueda de estas fórmulas para conectar las consejerías, por ejemplo, la de Sanidad y la Educación con la suya, para facilitar la vida de los administrados y no someterla a un ir y venir de ventanilla en ventanilla, que seguro que usted sabe, al igual que yo. Ustedes tienen la obligación imperativa de poner en orden el corpus normativo de esta comunidad. El año pasado usted anunció leyes, decretos y demás que no llegan. No lo pueden demorar ni un segundo más. Desde luego, la región no ha sido para nada pionera en materia legislativa. La Ley de Servicios Sociales atrancada, el Reglamento de la Renta Básica, el Decreto de Atención Temprana y así un auténtico suma y sigue. Los números no son tan importantes como la capacidad de liderazgo para acometer los cambios y los planes del Gobierno. Esto no es mío. Estoy parafraseando a un diputado de su grupo en la Comisión de Sanidad. Pues apliquémoslo. Con año y medio de recorrido podemos afirmar, sin que nos tache de exagerados, que su actividad en materia normativa sigue la estela de años anteriores, de mayorías absolutas. Que duerman el sueño de los justos. Prueba de ello es el enorme varapalo del informe del CES a su decreto del Reglamento de Renta Básica e Inserción, del que lo único que celebran es que se haya animado a presentarlo, y eso que nos aseguraron que su tardanza se debía al mucho consenso que se estaba alcanzando. Pura metonimia de su política. Señora Tomás, las fotos que se ha hecho con el tema y poco más, y que casualmente deja fuera de juego, como así le recuerda el CES, a los ayuntamientos que tantas competencias impropias asumen sin fondos para ello. No sé si usted le encuentra explicación, yo no se la veo. Es el mismo CES el que pone el dedo en la llaga porque no va dotado ese reglamento con la inserción, ni las medidas, ni el dinero, ni demás. Los ayuntamientos, señora Tomás, van asfixiados económicamente por su falta de financiación y, de nuevo, este año siguen sus presupuestos escatimándole los recursos necesarios y todavía tienen que oír en reuniones en su consejería que la culpa la tiene el Grupo Parlamentario Socialista por no haber presentado enmiendas para incrementar las partidas de servicios sociales. Esto me lo contaban recientemente. Esto sí que es el colmo. El Gobierno diciendo a los ayuntamientos que la oposición presente las enmiendas. Abro un paréntesis, señora, para hablar de las enmiendas. Oigan, vaya un partido que le han sacado a las enmiendas cuando no las han cumplido. Ni los recursos a los ayuntamientos para apuntalar las medidas de inserción de la renta básica, ni la enmienda que mejoraba la dotación para la Fundación de la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, que atiende cada vez a más personas, ya va por 500, con escasos y precarios medios. Desde luego, no valoran ustedes en su justa medida el trabajo que realizan. Siguiendo con los ayuntamientos, les recuerdo el convenio de ayuda a domicilio, un convenio ventajoso para ustedes porque las entidades sociales que prestan los servicios y los ayuntamientos se reparten una carga de trabajo considerable por muy poca compensación económica. La reconocen escasa, a la vez que deja a su consejería más libre de cargas. Todavía no ha convencido a todos de las supuestas bondades, aunque ellos quieren solucionar, señora Tomás, quieren solucionar en su municipio la enorme falta de recursos y servicios que tienen los mayores, también en los centros de día, que llegan las plazas con cuentagotas y no hay previsto incremento significativo en los presupuestos. Y en residencias también tenemos a muchísimos mayores esperando. Es cierto que se harán los esfuerzos que se pueda, pero es que seguimos teniendo muchas personas esperando. Usted me dirá que se hace mucho y yo le recuerdo que también son miles de personas mayores las que están esperando esas plazas que no llegan. ¿Qué va a pasar con ellos? Ni siquiera con el reglamento de la renta básica, su autorrevolución ha llegado a pesar de todos estos tirones de orejas que le señalaba. Tal y como le dije el año pasado, esta ha sido la misma limosna básica sin inserción y créame que lamento no haberme equivocado, pero de la mano va la atención temprana, que ni universal ni gratuita todavía. Con todo esto
tiempo contando esto en la prensa y tampoco la ayuda a domicilio ni tantos otros planes y redes aprobados en esta Cámara que todavía no han visto la luz. Será por el consenso y escuchar y todo eso, pero esperemos que no llegue como el reglamento de la renta básica. Señora Tomás, llega la hora de cumplir con los plazos, con las promesas, y así nos lo trasladan desde todos los rincones de la región. Nada o mucho hemos visto de todo esto de todo lo que su memoria dicen de lo que tienen por cometido. Más bien parece, si atendemos a la prensa regional, que han dedicado los esfuerzos a recordar en sus visitas las cantidades que la Consejería les otorga a cada uno de ellos. Pero no solo a nosotros, también a las asociaciones y las federaciones que nos trasladan, que ven cómo las promesas se las vuelve a llevar el viento, que asisten calladas, señora Tomás, pero expectantes a los repartos que ustedes hacen y no crean que están conformes con los criterios que establecen de reparto y con sus controles, pero son prudentes porque se han forjado en la adversidad. A modo de cadena trófica, son los más antiguos, los más fuertes, los que sobreviven en esto. En fin, son muchas las quejas de las asociaciones que consideran poco justo cómo reparten ustedes este dinero de todos. De hecho, muchas, por no decir todas, subvencionan prácticamente a la Administración con las pólizas que le decía antes, porque los pagos no les llegan a tiempo y esto pasaba antes de la revolución que usted anunció, pero también sucede ahora. En los presupuestos nada significativo aparece en este ejercicio, más bien lo que nos señalan como migajas desde los colectivos precisamente de la discapacidad, con esas partidas de ayudas individualizadas que con una cantidad, dicen ellos, absolutamente testimonial, de 240 y tantos mil euros, que están sujetos, me dicen, a demasiadas restricciones y además no cubren las necesidades que han creado con esas expectativas de sus anuncios y que después no se ven cubiertas. Así nos lo comentan. Debe terminar, señora Cano. Termino enseguida. Y las promesas que hicieron para los centros de día de abonarle los días que los usuarios faltaban al centro tampoco llegan. Ellos trabajan lo mismo, adquieren las mismas obligaciones de personal, pero no cobran lo que debieran. Así desde hace 3 años me dicen, y es lo justo, pero esta medida no la hemos oído tampoco anunciar ni la encontramos en sus presupuestos. Su consejería cuenta con un 9,61 más, algo de más de 4,5 millones de euros, pero están contabilizados ahí el aumento que supondrá el incremento de la percepción de la renta básica y de las medidas de inserción, porque hemos encontrado en su memoria que esos 2,5 millones vienen destinados al aumento que ustedes prevén de usuarios que pedirán la renta básica. Nada dice de ese incremento del IPREN que una vez aprobado el reglamento de la renta básica, si conseguimos que llegue, pues supondría también de aumento. Vuelve a destacar en su memoria el punto de encuentro familiar que el año pasado anunció y nos sigue diciendo, nos alegramos que haya uno más en Lorca, porque desde luego la animó la misma defensora del pueblo, porque las quejas llegaron hasta allí y esto hizo que se pusieran las pilas, o sea que en ese sentido muy bien. Pero visite usted los centros, le animamos a que visite los centros en verano, porque nos han dicho que cuando más calor hace se pasa un poco mal. Las condiciones no son las que debieran y debería usted comprobar si eso es así o no. En cuanto al trabajo... Termine, señora Cano, ya. Termino. Lleva 3 minutos de más. Sí, termino. Bueno, me lo dejo para el siguiente, lo que me quede. Gracias, señoría. De acuerdo, gracias. Por el Grupo Ciudadanos.